Por favor, abrir nuestras Biblias de nuevo en Efesios capítulo 3. Vamos a leer aquí una porción de las Escrituras a partir del versículo 14 hasta el final. Dice Efesios capítulo 3, versículo 14: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre bendito, eterno Señor y Salvador, que nos has amado y nos has redimido de nuestro pecado, henos aquí, oh Dios, doblegados ante ti para oír lo que tú tienes que decirnos en esta mañana. Pedimos que nos reveles tu voluntad con claridad. ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? ¿Cómo tú quieres que nosotros vivamos para tú ser agradado? Prepara nuestros oídos y nuestro corazón. Señor, úsanos conforme a tu misericordia al hablar, hablando lo que conviene, las palabras que tú quieres que sean dichas. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. De rodillas ante Dios. De rodillas ante Dios. Hermanos, al iniciar esta sección en la carta de los Efesios que nosotros hemos retomado, yo deseo hacer esta introducción llevándolos a una reflexión a través de una pregunta. Mi hermano, si Dios respondiera todas tus oraciones en este día, toda la que tú has estado haciendo, pregunta, ¿cuál sería o cuáles serían los resultados? ¿Tú te sentirías bien? ¿Te sentirías un hombre o una mujer realizado o realizada? ¿Tú te sentirías bien porque tienes todos tus gustos y todos tus deseos cumplidos? ¿O del otro lado de la balanza, Dios sería glorificado en tu vida? ¿Qué sucedería si Dios respondiera esas oraciones que tú le has estado haciendo? Esta corta pregunta que hice al final, repito, ¿Dios sería glorificado en tu vida si Él respondiera hoy todas tus oraciones? El contenido de ellas ha sido para glorificar a Dios de una manera más clara para que me entiendan. Esta corta y última pregunta es la que está del otro lado de la balanza. Yo sé que algunos estarán pensando, bueno, yo estoy pidiendo como pidió Salomón. Salomón pidió sabiduría y la sabiduría trajo con ello fama y riqueza. Pero la petición de Salomón no fue para conseguir fama o para conseguir cualquier otro beneficio particular para sí mismo. La petición de Salomón fue: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Quiere decir que lo que Salomón estaba pidiendo sí era sabiduría, pero era para presentarse delante del pueblo, para juzgar los asuntos del pueblo de Dios, para dirigir los destinos de esa nación. La solicitud de Salomón era
para gobernar, una sabiduría para dirigir una nación grande. Era, en fin, era con el propósito de beneficiar al pueblo de Dios, o sea, que finalmente era para la gloria de Dios. Esta era la intención de Salomón con su petición. No era nada personal. Una gran cantidad de creyentes, aunque no lo pronuncian, aunque no lo dicen verbalmente, entienden que Dios está en el cielo, que desde allí Él dirige todo, que Él gobierna todo, pero para beneficio mío, para complacerme a mí. Cualquier pensamiento similar a este es un pensamiento equivocado. Hermanos, Dios hace todas las cosas para su gloria. Este es el fin último, este es el propósito por el cual Él hace las cosas, es para su gloria. Ese es el objetivo por el cual Él hace todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Él nos hizo a nosotros para su gloria. El fin de todo es a fin con este propósito, o sea, de Dios recibir gloria. Dios está más interesado en nuestra santidad personal que en nuestra comodidad. Dios está más interesado en que caminemos santamente a que vivamos cómodamente. Dios está más interesado en nuestro crecimiento espiritual que en el hecho de que nosotros nos sintamos bien en un trabajo, de que en el hecho de que nosotros cobremos buen dinero en un trabajo. Hermanos, Dios tiene un propósito muy claro y es su gloria. Dios está más interesado en que nosotros nos parezcamos a su Hijo Jesucristo que el hecho de que nosotros seamos prósperos en nuestro negocio, de que nuestra riqueza vayan aumentando. Si nosotros tomamos esto en cuenta, que Dios ve las cosas así, que Dios tiene ese propósito, entonces nosotros vamos a poder entender por qué Pablo hace esta oración por los hermanos de Éfeso. En sus oportunidades de él pedir a Dios por los hermanos en Éfeso, en su tiempo en que él dedicaba a orar por las iglesias, en la oportunidad que él pedía por los hermanos en Éfeso, él pide 4 cosas que están enlazadas la una con la otra y que no son tal vez las cosas cotidianas de las cuales nosotros tenemos necesidad. Ropa, una casa un poquito más cómoda, un poquito más amplia, que ayude a algún familiar nuestro, etcétera. Quiera el Señor, hermanos, que al tratar esta segunda oración del apóstol Pablo por los hermanos en Éfeso, esto despierte en nosotros interés por esas necesidades espirituales que nosotros tenemos. Que al nosotros tratar esto, permita el Señor que el conocimiento de estas peticiones del apóstol Pablo cambie en gran manera la forma en que nosotros oramos. Fondo y forma. Mi hermano, tú sabes que en esta área del cristianismo que se llama la oración también se crece, también se avanza. Sí, hermano, en esa área se avanza. En la medida en la cual nosotros nos relacionamos con las Escrituras, no solo vamos modificando nuestra forma de orar, sino que también nuestras oraciones van más encaminadas a conseguir de Dios gracias espirituales para nosotros glorificarlo a Él. O sea, que en la medida en que nosotros avanzamos, nos vamos convenciendo de que la necesidad de materiales siempre la vamos a tener. Y el fin, el propósito de ellas es un propósito limitado. Pero las gracias espirituales son las que nos ayudan a glorificar a Dios en nuestra vida. Las gracias espirituales nos ayudan en nuestro proceso de santificación personal. Las gracias espirituales son las que nos ayudan a parecernos al Señor Jesucristo. Cosa que los asuntos materiales, las cosas materiales no pueden hacer en nosotros. Este pasaje, como dijimos, es la segunda oración que el apóstol hace por los hermanos en Éfeso. La otra ya la vimos, se encuentra en el capítulo 1, el versículo 15,
hasta el versículo 23, donde Pablo comienza: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Después de dar gracias, esa es su petición: que les sea dado a los hermanos en Éfeso espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Quiere decir que en esa primera oración el énfasis estaba en una iluminación que él pedía para los hermanos en Éfeso. Pero en esta segunda, que es la que nosotros leímos, capítulo 3, versículos desde el 14 en adelante, el énfasis está en la capacitación. Iluminación, pero también capacitación. No se trata de conocer simplemente, sino que Pablo también habla del ser, o sea, de echar mano de lo que Dios tiene para nosotros y por fe hacerlo parte vital de nuestra vida. En ambas oraciones, el apóstol trata de la condición espiritual de ese hombre interior, de la parte inmaterial que está en nosotros, y no sencillamente de las necesidades materiales del cuerpo. En esta oración, ese es el énfasis. Hermanos, aclaramos, no está mal pedir por las necesidades físicas y materiales. Nosotros tenemos una parte material, somos carne y hueso, y hay una parte espiritual, tenemos alma. No está mal pedir por las necesidades físicas y materiales, pero el énfasis de estas dos peticiones de Pablo está en lo espiritual. Veamos entonces, en primer lugar, lo que pide Pablo por los efesios. Hay 4 cosas que él pide por los efesios, son un poquito largas. Va a haber que hacer un esfuerzo mental porque se nos hace más fácil cuando nosotros decimos todo en una sola palabra, pero la Escritura la tiene así, es toda una expresión. Son 4, solamente vamos a ver 2 porque no quiero tampoco saturar a veces con mucha información que nosotros no podamos retener y que no podamos aplicar a nuestra vida. Por eso voy a tratar de ser lo más directo posible y tratar de resumir lo que Pablo pide por los efesios. Esto se encuentra desde el versículo 16 hasta el 19. Dice el verso 16, oiga lo que él pide: para que os dé, o sea, Dios nos dé a nosotros, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí está el contenido completo de lo que Pablo está pidiendo, la capacitación que él está pidiendo por los hermanos en Éfeso. Recordemos, hermanos, que el interés de Pablo no se encuentra en que el grupo de cristianos tenga una vida con todas las comodidades, que tenga una vida a nivel de los más altos estándares. No. Hay una línea de pensamiento, incluso dentro del pueblo evangélico, que entiende que, bueno, como nosotros somos hijos del rey, debemos de tener los mejores vehículos, las mejores casas, los mejores puestos de trabajo, etc. Sin embargo, aunque las cosas materiales tienen su importancia, el interés de Pablo, o sea, el interés del Señor, es que nosotros tengamos nuestras necesidades espirituales cubiertas, que tengamos lo que necesitamos para vivir una vida cristiana que le glorifique. Hermanos, Dios está interesado en creyentes que glorifiquen a Dios en su estilo de vida, en su manera de comportarse, en su forma de ser, más que un grupo de cristianos que
sean privilegiados económicamente o en algún renglón de la vida. Hay 4 peticiones en la oración de Pablo por los hermanos en Éfeso, aunque nosotros trataremos de verla de una manera aislada como peticiones individuales. Estas 4 peticiones están enlazadas, o sea, una trae la otra. Él ora para que en el hombre interior, ya explicamos eso, pueda tener el cristiano fuerza espiritual, lo cual a su vez va a llevar a ese cristiano a una experiencia más profunda con el Señor Jesucristo. Esta experiencia más profunda con Cristo será él capaz de comprender el gran amor de Dios, lo cual traerá como resultado que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Así es como ora el apóstol Pablo. Ahí están, vamos a tratar de resumir las 4 cosas en 4 palabras: fuerza, profundidad, comprensión y plenitud. Pero, repito, son expresiones largas que usa el apóstol Pablo. Vayamos a la primera. El apóstol ora con gran humildad, pidiéndole a Dios por los hermanos en Éfeso lo siguiente: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí está la petición. Usted va al versículo 16 y eso es lo que encuentra: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es la primera petición del apóstol Pablo. Diciéndolo con palabras llanas, con palabras mías, poniéndolo a mi manera, él está pidiendo que el Espíritu Santo de Dios los llene de poder. En pocas palabras, está pidiendo fortaleza. Más simple de ahí, no lo podemos poner. Vayamos entonces a ver el desarrollo de esta petición. En realidad, hermanos, la vida cristiana, o vamos a decirlo así, para vivir la vida cristiana se necesita de una manera continua la fortaleza que el Espíritu de Dios da en el ser interno. Eso se requiere, se necesita para vivir la vida cristiana. Nuestras fuerzas no son suficientes para vivir y para hacer lo que debemos hacer. Las fuerzas nuestras no son suficientes. El Espíritu de Dios mora, el Espíritu de Dios habita de una manera continua en nosotros. Eso es una realidad. Sin embargo, necesitamos ser llenos del Espíritu, dice la Escritura, a pesar de que Él habita en nosotros. A pesar de eso, necesitamos ser controlados por el Espíritu. Necesitamos, como dice Gálatas capítulo 5, ser guiados por el Espíritu. Así también necesitamos de su poder. A pesar de que Él habita en nosotros, necesitamos que haya una manifestación de Él en nosotros. El apóstol Pablo pide en su oración que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. En el hombre interior, es decir, en el corazón. En el corazón es el lugar a donde reside el Espíritu Santo en nosotros. Es allí a donde Él mora. Es allí donde Él habita. El Espíritu Santo vino a morar de una manera permanente en nosotros. ¿Cuándo? Desde el día en que creímos. Él es ese sello distintivo del cristiano y a la vez nos capacita para vivir una vida en santidad, la verdadera vida cristiana. Eso hace el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, la Biblia siempre relaciona el Espíritu Santo con el poder. Siempre que habla del Espíritu Santo en nosotros, lo relaciona con poder. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, cuando hablaba a los discípulos, les decía: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas capítulo 24, versículo 49. Serían investidos de poder desde lo alto, refiriéndose a la promesa del Espíritu Santo. Eso decía el Señor Jesucristo.
Note de nuevo un poquito más adelante cuando Lucas relata el principio, el inicio de la iglesia. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. El Espíritu Santo se relaciona con el poder. El contexto en el que el Señor Jesucristo le dijo esto a sus discípulos era un contexto donde imperaba, dominaba el temor, el miedo. Los apóstoles tenían miedo de los judíos. Ellos estaban atemorizados de las autoridades romanas. Ya habían crucificado al Maestro y ellos se oponían a todo lo que oliera a Cristo. Predicar el Evangelio en un ambiente como este, era un ambiente donde ellos se jugaban la vida. Algo muy importante para ese grupo, un grupo de 11, era que ellos no eran influyentes, ellos eran débiles, ellos no eran fuertes en ellos mismos, no eran intelectuales ni siquiera, no eran ni siquiera gente de estudio, pero con la venida del Espíritu Santo vemos que esos 11 hombres, que posteriormente ellos escogieron a otro en sustitución de Judas, sumaron 12, posteriormente le vemos predicar sin ningún temor. Sí, se enfrentaban a las mismas autoridades religiosas que crucificaron a Cristo y que ellos le tenían temor. Ellos se le paraban al frente. Entonces el Espíritu Santo infundió poder en ellos. ¿Para qué? Para no temer. O lo que es lo mismo, infundió en ellos poder para ser valientes. Esto es lo primero que vamos a señalar. Así se manifiesta el poder del Espíritu Santo en el hombre interior del creyente. En segundo lugar, el Espíritu Santo les infundió poder para que ellos soportaran el sufrimiento sin escapar, sin tirar la toalla. Dice la Escritura, hablando también en Hechos, en el capítulo 5, de esos mismos 12 apóstoles. Y llamando a los apóstoles, estos son las autoridades religiosas, después de azotarlos, para debilitar un poquito la voluntad de ellos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos capítulo 5, versículo 40 al 41. Los azotes surtieron como un efecto al revés. En vez de doblegarlos, en vez de decir, mire, compañeros, miren la azotaína que nos dieron, vamos a dejar este asunto. En vez de eso, salieron gozosos. Yo me imagino la frustración de estas autoridades judías. Vea, ¿qué es lo que está pasando? Tú no la diste bien duro. ¿Qué fue lo que te pasó a ti, verdugo? Sí, yo le di con todo lo que tenía. ¿Y cómo que esta gente sale gozosa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llenó de poder. Esto no era algo natural, hermanos. El Espíritu Santo del cielo estaba cumpliendo lo que Cristo dijo. Les infundió poder para ellos soportar el sufrimiento por causa de Cristo. En las Escrituras tenemos muchos ejemplos de cómo actúa el creyente cuando es fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Tenemos el ejemplo de aquellos jóvenes, 3 jóvenes en Babilonia. Estos fueron amenazados por el mismo rey del mundo antiguo, Nabucodonosor. Nabucodonosor incluso, delante de ellos, mirándolos al rostro, dice la Escritura que se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Daniel capítulo 3, versículo 19. Estaba bien enojado el rey. Sin embargo, amenazándolos, y con un rostro airado, estos 3 tuvieron la siguiente reacción y le respondieron al rey:
He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Estos jóvenes, ¿de dónde sacaron eso? Naturalmente debemos entender que esto no pudo haber sido una respuesta natural, humana, de parte de tres adolescentes que incluso presenciaron el poderío del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor había destruido su nación. No solamente a los jóvenes, sino a los soldados fuertes se lo echó en un bolsillo en buen dominicano. Había destruido la nación de ellos, había quemado el templo y a ellos mismos los había traído amarrados, vencidos como esclavos a Babilonia. Ese mismo temible rey ahora con rostro airado les está exigiendo: adoren la estatua que yo hice. Lo más natural sería que ellos se llenaran de pánico y procedieran a doblar sus rodillas ante la estatua. Lo normal sería que ellos trajeran a la memoria todas las atrocidades que ellos mismos fueron testigos, que ellos mismos vieron a este hombre cometer en su nación, y dijeran: mira, para que no pase lo mismo que sucedió allá, vamos a doblegarnos. Eso sería lo natural. Total, ellos estaban vencidos. Y Sadrach, Mesach y Abednego nunca jamás volvieron a ver a Jerusalén. Daniel tampoco, Daniel no regresó. Se quedaron allí en Babilonia. Ellos no podían decir: bueno, vamos a hacerlo por el templo. No, el templo estaba destruido, Jerusalén estaba destruida. Ellos lo estaban haciendo por la fortaleza que da el Señor y porque estaban delante del Señor. Pero ellos pudieron bien haber dicho: vamos a doblegarnos, todo está perdido, total, ya no hay templo, ya no hay ciudad santa, ya Israel no existe, estamos vencidos, estamos a merced del rey Nabucodonosor. Pero no, estos jóvenes fueron fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu de Dios para enfrentar con valor esta situación y decir: no adoraremos tu estatua. Eso es ser fortalecido, hermanos. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en el ser interno. Eso es lo que está pidiendo Pablo que haga en los hermanos en Éfeso. Creo que estos ejemplos que hemos visto, el de los apóstoles y el de los jóvenes en Babilonia, son suficientes para que entendamos lo que Pablo está pidiendo en oración por los hermanos en Éfeso. Repito, que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Sin este poder no podemos vivir una vida cristiana en armonía con la voluntad de Dios. Hay demasiadas cosas que nos meten en temor. Hay demasiados obstáculos, hay demasiado impedimento para que un creyente con la fuerza humana las pueda enfrentar y pueda salir victorioso. Hay un montón de cosas que nos van a hacer doblegarnos, hay un montón de cosas que nos van a hacer frenarnos y no avanzar. Hay un montón de cosas que nos van a llenar de temor y vamos a decir: no, yo no puedo y punto. Además, nosotros somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, no solo para enfrentar situaciones sin temor, no solo para enfrentar situaciones donde tenemos que escoger o llenarnos de miedo o obedecer al Señor. No solamente en eso, sino que necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior para amar a nuestros enemigos. Esto no es algo natural. Necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior para soportar el peso de nuestra cruz y seguir adelante. Necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior para decirle no al pecado. Una de las malas noticias que nosotros tenemos que decir de una persona que es adicto al alcohol o que es adicto a las drogas es que esa persona no tiene fuerza de voluntad para negarse a un trago, a uno solo.
Cuando él ve esa botella cerca o cuando alguien se la ofrece, él no puede negarse. No puede negarse a usar un poquito más de droga, una sola vez más. No puede decirle que no. Esa es la mala noticia. Él no puede decir que no a la invitación que le hacen sus amigotes, que también hacen lo mismo. Le invitan, mira, vamos allí a aquella construcción o vamos a participar de una fiesta donde va a haber mucho alcohol. Él no puede decir que no. Ahora, esta carencia de poder en su interior para rehusar es lo que le permite al vicio dominarlo con facilidad. Por eso es que el vicio lo tiene maniatado. Por eso es que el vicio lo tiene vuelto un 8 en buen dominicano. Porque ya la voluntad está muy flexible, muy debilitada. No tiene fuerza de voluntad para oponerse a las pretensiones de ese vicio. Lo mismo sucede, hermanos, con el pecado en cualquier ser humano sin Cristo. El pecado, sea porque ya es una costumbre, como dice la Escritura, sea porque ejerce un atractivo muy fuerte, sea por la fuerza del deseo, termina dominando al pecador. El pecador cada vez menos puede decir que no. El pecador cada vez se le hace más difícil vivir de una manera diferente. Entonces, para que en el caso del cristiano, para que el cristiano pueda vivir diferente, necesita ser fortalecido en el hombre interior por su espíritu, para que no siga haciendo lo que hacía antes, para que se pueda negar a lo que antes él le decía sí. El apóstol Pablo sabía que los efesios necesitaban esto con más urgencia que cualquier otra comodidad de esta vida. El apóstol Pablo sabía que los discípulos, que antes se le llamaba discípulos, que los cristianos de Éfeso necesitaban esto más que alcanzar logros, más que progresar económicamente, más que alcanzar buenas posiciones en la ciudad de Éfeso. Ellos necesitaban ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu para vivir la vida que agrada a Dios. Amén. Y nosotros también lo necesitamos, hermanos. Vayamos al versículo 17 para ver la segunda petición. Dice el verso 17, que está unida a la primera: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces la segunda es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Antes de explicar lo que entiendo encierra esta petición, voy a recordar una base cristiana, un fundamento cristiano, una verdad de los primeros pasos, y es el hecho de que Dios mora en nosotros en la persona de su Santo Espíritu. Él habita en nosotros. Esta es una promesa que viene desde el Antiguo Testamento y que se cumplió en nosotros. Esta misma carta, la carta a los Efesios, en su capítulo 1, el versículo 13, el Señor nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que tenemos un sello distintivo de que somos cristianos. Desde el día en que creímos, el Espíritu Santo de Dios vino e hizo morada en nosotros. Y que esta es la garantía de que nosotros le pertenecemos a Él. Esta realidad, esta verdad, este hecho es tan importante que el Señor dice en la carta a los Romanos: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos capítulo 8, versículo 9. En el cristianismo se puede tener muchas deficiencias, muchas cosas, pero si no tiene el Espíritu Santo de Dios, no es de Él. Estos conceptos son básicos en la fe cristiana. Estos conceptos nos llevan también a preguntarnos: ¿a qué entonces se refiere el Señor
Cuando dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿A qué se está refiriendo el Señor con esto? En realidad, algunos estudiosos de las palabras en el original, en el griego, comentan que habitar aquí se refiere a una habitación, un lugar confortable para el Señor Jesucristo o para el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, yo sé que aquí tenemos gente que me pueden dar testimonio de eso, porque hay algunos que se dedicaron a mudarse, a vivir aquí y allí. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos mudamos en una casa? A limpiar. Es posible que el que se fue haya sido una persona considerada y la deje, pero nosotros queremos limpiarla nosotros, ¿verdad? Para que saber que está como debe de estar. La pintamos y la arreglamos. Eso es lo normal. La ponemos a nuestro gusto. Hermanos, eso mismo sucede con el Señor Jesucristo y nosotros. Cuando Él nos salvó, cuando Él vino a nuestras vidas, cuando Él fue derramado, el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones, nosotros no estábamos como templo, como cuerpo, no estábamos en la condición ideal. Necesitábamos y necesitamos ser transformados en diferentes áreas de nuestro ser interior. Por ejemplo, vamos a ir a Marcos capítulo 5 para verlo con un ejemplo. En Marcos capítulo 5 dice así la Escritura: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Yo creo que con estos versículos ya es suficiente. Note la condición en la que se encontraba este hombre de Gadara. Había una legión de demonios dentro de él. Demonios habían tomado el control de su vida, la posesión de su ser interno. Y antes de seguir, debemos de decir que este es el caso de todo hombre que está sin Cristo. Tal vez no esté directamente dominado por algún demonio, pero sí por el pecado. Y el pecado y los demonios tienen el mismo propósito. Le llevan a vivir una vida desdichada, le llevan a vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Debí de señalar esto primero: una vida fuera de la voluntad de Dios y por tanto una vida desdichada. Porque la vida que no está sometida a Dios es una vida que va a traer mucho dolor. El caso es que lo primero que se nos dice es que él moraba entre los sepulcros, algo fuera de serie. Y cuando usted se acerca al versículo 5, en Marcos 5, versículo 5, dice: y siempre, esa era una constante en la vida de él, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Qué triste es este cuadro. ¿Qué serían esas voces? ¿Qué comunicarían esas voces?
lo más probable es que esas voces eran lamentos. Lo más probable es que eran voces de desesperación. Este hombre estaba en una condición que se hería con piedras. Eso indica como que él veía su propia vida como una carga. Él quería deshacerse de sí mismo. Era una carga, un pesar su propia vida. Y por eso trataba él mismo de hacerse daño. El punto es que una vez viene Cristo y echa los demonios de su cuerpo, los echa fuera, salva a este hombre. Mi pregunta es, ¿cómo usted cree que habrá quedado esa casa que antes era habitada por espíritus inmundos? ¿Cómo la habrán dejado los antiguos moradores que vivían allí? Así como este hombre por fuera, lo más probable es que había un abandono, lo más probable es que inspiraba lástima de estar viviendo entre los sepulcros sin una atención a su vida personal y física. Interiormente estaba peor. ¿Cómo cree usted que le habrán dejado esos moradores? La voluntad de este hombre, las emociones de este hombre, los pensamientos de este hombre. Estoy hablando cosas del hombre interior, ¿verdad? Voluntad, pensamientos, emociones, en fin, el corazón de este hombre. ¿Cómo habrá quedado? ¿En qué condición esos demonios lo habrían dejado? Naturalmente, el Espíritu Santo al venir hizo un cambio, pero todavía había un proceso. Nosotros en la Biblia le llamamos santificación progresiva en la vida cristiana. No aparece directamente en la Biblia, pero habla de un proceso del cristiano de irse pareciendo a Cristo, donde Dios hace el cambio, la transformación de la esencia, pero aún nosotros y Él tenemos que ir trabajando en la santificación progresiva. Porque el pecado no nos dejó en la mejor de las condiciones. Si nosotros entramos en el interior de este hombre, usted diría, bueno, con relación a la voluntad, con relación a las emociones, ok, cuando el Espíritu Santo entra y va a hacer su morada allí, el Espíritu Santo comienza un proceso de adecuación de este templo que es su cuerpo, el cuerpo de este hombre, el ser interno de este hombre. Y esa adecuación, repito, le llamamos santificación progresiva. Es una santificación que va paso a paso. El Espíritu Santo comenzó a limpiar, por ejemplo, los pensamientos. Comenzó a limpiar los pensamientos de este hombre. ¿Con qué? Con las Escrituras. Este hombre no vino al Señor Jesucristo con unos pensamientos santos. Dios tuvo que en la persona de su Santo Espíritu ir adecuando esa mente. Desde pensamientos de hacerse daño a sí mismo con piedras, el Espíritu Santo iba transformando hasta tener en su mente algo muy diferente, que era el agradar a Dios. Esa transformación de esos pensamientos, el Espíritu Santo estaba haciéndolo internamente. El Espíritu Santo también tomaría las Escrituras como su herramienta principal para adecuar, para arreglar esas emociones afectadas en este hombre. De seguro que este hombre en sus emociones llegó a desarrollar temores. No era fácil lidiar con espíritus inmundos que tomaban su cuerpo y lo hicieron morada permanente de ellos allí. La alegría, el gozo, eso eran algo imposible para este hombre. Esas emociones estaban trastocadas. El Espíritu Santo tenía que ir trabajando con él allí en el ser interno. Pero aún más, el Espíritu Santo necesitaba visitar cada habitación de esa nueva casa que él había tomado como su morada.
cada una de esos departamentos, si usted le quiere llamar, o habitaciones, que no estaban en condición, el Espíritu Santo los estaba haciendo adecuados para Él morar permanentemente allí. El Espíritu Santo tenía que hacer todas esas adecuaciones, todas esas reparaciones. El Espíritu Santo, como Él es santo, desea que todo espacio donde Él vaya a morar, también lo sea. Él desea que tu cuerpo sea guardado en santidad, para Él sentirse a gusto allí, porque Él es Espíritu Santo. En una ocasión, Él le dijo a los corintios, a través de Pablo, que el cuerpo no era para la fornicación, sino para el Señor. Los corintios querían hacer una mixtura. Ellos querían, sí, somos cristianos, pero hacer lo que ellos quisieran, lo que le diera la gana con su cuerpo. Pablo le dice, no. Y nosotros lo hicimos en un corito, lo cantábamos en un corito. ¿No saben que somos templo? Somos el templo del Espíritu de Dios. Y yo recuerdo yo sé que algunos de ustedes lo recordarán, lo cantaba Manuel Bonilla. ¿No sabéis que somos templo? Somos el templo del Espíritu de Dios. Y Pablo tiene que decírselo así a los corintios. ¿Es que acaso ustedes no saben que allí mora el Espíritu Santo de Dios? Que el cuerpo ya no son suyos, sino que son de Dios. Y que no es para la fornicación, sino para el Señor. Ese Espíritu es el mismo que mora en nosotros. Y Él quiere modificar todo para que en ese cuerpo reine la santidad. Eso es lo que Pablo está pidiendo aquí por los hermanos en Éfeso. En Efesios capítulo 3 dice, Efesios capítulo 3, para que habite Cristo, versículo 17, por la fe en vuestros corazones. Cristo en la persona de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo necesita visitar las habitaciones de nuestro ser interno también. En conclusión, el corazón, la voluntad, no solo de aquel hombre, sino también nuestra, debe de ser tratada por el Espíritu de Dios. En muchos días, refiriéndome a este hombre que Cristo salvó en Gadara, él solamente supo lo que era hacer la voluntad de los demonios. Lo que los demonios, el espíritu inmundo decía, él hacía. Ahora esa voluntad tenía que ser inclinada a hacer la voluntad de Cristo. A no temer a los demonios, sino concentrarse en que su voluntad se sometiera a la voluntad de Dios. ¡Qué transformación, hermanos! En el caso de otros, será hacer la voluntad del pecado. Otros que están, vamos a decir que no están dominados directamente por un espíritu inmundo, pero la voluntad de ellos, la voluntad de esos otros, está acostumbrada a seguir las órdenes del pecado. El caso es que aquel hombre no tenía una voluntad habituada, acostumbrada a oír la voz de Dios. La voz de Dios le resultaba extraña. En la Biblia está hablando Dios, pero un inconverso la puede oír, pero no hace caso a esa voz, porque su voluntad a lo que responde, a lo que hace caso, es al pecado. Esa voluntad se acostumbra a responder al pecado. No está acostumbrado su voluntad a la libertad de servir a Cristo, pero una vez desciende el Espíritu de Dios en ese ser interior de esa persona y comienza una reestructuración. Y esa voluntad ahora le dice, mira, cada vez que tú oigas lo que dice la palabra de Dios, hazlo. ¿Cómo? Cada vez que tú oigas al pecado que te insinúa, dile que no.
Eso es algo que tú tienes que hacerlo día a día, hasta que tu voluntad esté completamente esclava a Cristo. Que esté dispuesta para Cristo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando esto suceda, el Espíritu de Cristo en nuestro corazón está contentísimo. Este hombre, volviendo al caso del endemoniado gadareno, aún después de ser liberado, no crea, el pecado volvería a tocar la puerta. Una vez liberado, el pecado otra vez iba a intentar usar esos miembros del cuerpo, y él iba a tener que aprender esa lección toda su vida. ¿Cuál? Decirle no a esos intentos del pecado. Un trabajo del Espíritu de él. Pablo dice, yo quiero eso para los Efesios. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando Pablo ora así por los Efesios, en eso que está pensando, está pidiendo que Dios, en la persona de su Espíritu Santo, transforme nuestro corazón, nuestro hombre interior, para que Él se sienta cómodo en nosotros, como templo que somos de Él. Desde luego, no es una labor en la que el cristiano queda inconsciente, o se inclina a orar y que cuando abre los ojos todo pasó y qué bonito. No es una labor exclusiva, no es la palabra, no es una labor única del Espíritu en la que el creyente solamente tiene que orar, no, sino que el creyente de una manera consciente trabaja en sí mismo. Hermanos, todo pecado que nosotros quitamos de nosotros, toda costumbre equivocada, toda costumbre pecaminosa que nosotros quitamos de nosotros, la hacemos en un estado consciente. El cristiano conscientemente trabaja en sí mismo, quitando aquellos pecados que vienen de nuestra vida pasada y que contristan, entristecen al Espíritu Santo. Nosotros somos responsables de cada pecado que cometemos. Nunca habrá un pecado que lo cometemos en un estado de inconsciencia. No, el pecado es cometido con miembros de nuestro cuerpo, sea con nuestra lengua, sea con nuestra intención, sea con nuestra mente, sea con nuestras manos, pero siempre intervienen miembros de nuestro cuerpo. Y para que esto suceda, nuestra voluntad tiene que decir sí. Siempre será de una manera consciente de parte nuestra y con el consentimiento de nuestra voluntad. Es por eso que Dios nos habla a nosotros diciendo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Romanos capítulo 6, versículo 13. No, los miembros de nuestro cuerpo no deben de ser presentados como instrumentos para el pecado en ninguna de nuestras partes, ni interna ni externamente. En conclusión, dos cosas. En primer lugar, hermanos, a pesar de que esta es una oración de Pablo por los hermanos en Éfeso, debe este conocimiento, deben estas palabras cambiar nuestro deseo y nuestra petición a Dios. Note, primero el deseo y luego nuestra petición, porque primero deseamos y luego pedimos. Eso va a determinar en gran manera el tipo de cristiano que somos. O sea, si estas palabras cambian nuestros deseos y nuestras peticiones u oraciones, eso es lo que va a determinar el tipo de cristiano que somos. Lo ideal en el cristiano es que busque glorificar a Dios en su vida. Creo que en eso estamos claros. Ese es el fin principal del hombre. Esa es la razón por la cual Dios nos creó y nos redimió. Él quiere restaurar su imagen en nosotros. Él quiere glorificarse. En segundo lugar,
Mi hermano, cuando tú salgas de aquí y vayas de rodillas ante Dios, o sea, vayas a Dios en oración, no importa cuál sea la posición, no olvide que lo que más Él desea de ti es santidad. Lo que más Él desea ver en ti es santidad. Lo que más Él desea de ti es que tú le glorifiques. Piensa por un momento en aquellas áreas en las que tú necesitas crecer, en las que tú necesitas ser más santo. Piensa en esas áreas. Piensa en la manera en que el Espíritu de Dios que mora en ti estaría más agradado con lo que tú haces y la manera en que tú lo haces. Entonces, cuando tú hayas reflexionado de esa manera, cuando tú hayas hecho esto, suplica al Señor que tú seas fortalecido en el hombre interior por su Espíritu para hacerlo, a pesar de los impedimentos, porque va a haber impedimentos. Nuestra santificación no se lleva a cabo sobre ruedas, sino con oposiciones. Pero por eso tú has de pedir ser fortalecido, ser fortalecida en el hombre interior por su Espíritu para tú hacerlo. Ora para que tú seas tan fuerte que seas capaz de dejar de mirar lo que no te conviene mirar. Ora para que tú seas tan fuerte que seas capaz de, por encima de tu deseo, hacer la voluntad de Dios. Que a pesar de la oposición, tú hagas lo que Dios desea que tú hagas. Ora para que tú seas lo suficientemente fuerte para estar dispuesto a ser diferente a los demás jóvenes, aunque tú seas el único o la única. Ora, mi hermano, para que tú seas fortalecido en tu hombre interior, para que aquello que te domina no sean tus temores, sino que lo que te domine sea el glorificar a Cristo con tu vida. Ora para que tú seas fortalecido en tu hombre interior, para confiar plenamente en la protección que Dios te da y no tengas que estar lleno de temor, sino confiado, como estaba Sadrach, Mesach y Abednego, que aún siendo amenazados y viéndolo ellos, por un lado el horno de fuego y por otro viendo el rostro airado de Nabucodonosor, a pesar de eso, ellos dijeron: no vamos a adorar a tus dioses. Por último, hermano, pídele al Señor que te muestre qué tú puedes hacer para que Él sea glorificado en la situación que te ha tocado vivir. ¿Qué tú puedes hacer para su gloria? Para que Él sea glorificado en esa situación, cualquiera que sea, que te ha tocado vivir. Puede haber muchas situaciones. Él es el que sabe la que Él ha querido que tú vivas. Pero pídele: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga que te glorifique a ti? No que me complazca a mí, que te glorifique a ti. Y una vez Él te muestre lo que tú debes hacer, hazlo. No lo dejes simplemente en una oración. Hazlo. No te limites a pedir, sino también hazlo para que Él sea glorificado en nosotros. Termino con la siguiente cita. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Salmo 115, versículo 1. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Rey eterno, Dios de los cielos, oh Señor, muchas veces he pedido por este tu pueblo y por mí, y hoy yo te ruego una vez más que tu palabra sea una realidad en nosotros. Que nosotros podamos, oh Dios, no solamente pedir, sino que nosotros podamos realmente ser fortalecidos para glorificarte. Que nosotros podamos, oh Dios,
quitar todo aquello que no es santo en nuestra vida, para que tú te sientas confortable en este templo que es nuestro cuerpo. Y que la gloria y el honor, oh Dios, sea para ti en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.